hacer una recomendación de compra o venta o realizar otro tipo de inversiones. Todo el material ofrecido es solo para fines educativos. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, no sé dónde nos están viendo, dónde nos están streameando. Bienvenidos a todos. Una nueva sesión del Chiringuito de Valores, la segunda. Sobrevivimos a la primera, entre los nervios, la ansiedad, la organización. La verdad es que pudimos sobrevivirlo y aquí estamos. Cumplimos, hace un mes atrás empezamos la primera sesión. Y hoy le damos pie a lo que es la segunda. Muy agradecidos a todos aquellos que han podido participar y vernos en la primera sesión. La verdad es que muy contento con ellos. Gracias a todos por el feedback, la verdad es que ha sido muy interesante. Linda la repercusión que ha tenido, la verdad es que realmente lleva mucho trabajo, mucha organización esto y la verdad es que nos pone muy contentos poder estar haciendo esta segunda sesión. Así que agradecidos nuevamente tanto a TradingView, que la verdad nos da la posibilidad de estar streameando en su red. Es algo la verdad que muy interesante porque nada, la verdad es que estamos muy convencidos del proyecto y la idea de poder hacer crecer este proyecto que entre todos estamos desarrollando y creo que va a ser algo bastante positivo el poder tratar de ir bajando conceptos financieros. Todos venimos de mercados, todos venimos de las finanzas tradicionales y siempre tenemos esta cuestión de querer poder volcar ese contenido a las personas de a pie, poder hacerlo sencillo. La verdad es que va a ser un poco la premisa que vamos a tener. Creo que en esta segunda sesión del Chiringuito lo vamos a poder bajar mucho más para que cada persona por lo menos tenga un poco más de conocimiento ante cada situación que vaya surgiendo. El feedback que nos han dado nos ha servido mucho para eso, así que nada, la verdad es que tampoco quiero aburrirlos mucho con una previa, con esta introducción. Hoy tenemos un poquito de cambios porque la idea es que el Chiringuito tenga cierta movilidad. Lo tenemos a Edu de vacaciones y recargando energías. Pero gracias a eso también lo tenemos a Eric, que está hoy con nosotros participando. Desde Valencia. Desde Valencia. Gracias, soy un holograma en realidad. Que hay mucha tecnología, que hay mucha financiación. Sí, claro. Se nota. Ni tu pacto. Pero está aquí con nosotros, así que nada, la verdad es que muy contentos. A ver, un poco con Eric empezamos también y junto con Xavi a idear esto desde hace un tiempo. Con Eric empezamos a armar vía LinkedIn ciertos vídeos respecto a lo que son finanzas personales también. Lo empezamos a trabajar mucho en LinkedIn y siempre había surgido esta inquietud de poder conectarnos los tres y crear algo un poco más profundo. Dimos el puntapié la primera vez, pero bueno, la verdad es que es parte también clave de toda esta organización del Chiringuito, así que nada, presentarlo un poco. Lo había presentado la vez anterior, pero acá tenemos la suerte de poder tenerlo junto con nosotros en el vivo. En esta bonita... Que es nuestro académico, ¿no? Sí, es nuestro CFA, sí. nuestro CIAS, el experto máximo. Y que todos los títulos. No se eleva. Tuve que hacer todos los títulos. Es que nos eleva. Ahora claro, nosotros somos los simples mortales. Claro, vamos a tratar de juguemos todos para el equipo. Además siempre es más lindo, no sé, yo por eso soy más de vieja escuela, obviamente por la edad, pero... Buen ataque ese. No tenemos tanta diferencia vos y yo, A mí me gusta estar en vivo, entonces a mí me gusta el contacto humano, lo que pasa acá. No es lo mismo a veces estar conectado que tomarse un café, unos mates, porque tenemos mate, para los que el otro día se quejaban, tenemos el mate acá escondido, pero sigue estando. Y poder charlar estos temas entre todos, no sé, me parece que es mucho más agradable, siempre salen cosas más positivas. Gastamos más en mate que en edición, tío. Sí, por suerte sí, pero bueno, no, en edición no, sí, en edición está Miki atrás de Grande imagen. Miguel, aplauso a Miki. Miguel. Otro día más aquí, Miguel y Paul, Hoy dando está el carrito. Sí, Miki y Paul, el trabajo que están haciendo, la verdad, es maravilloso, contra viento, tormenta, granizo, Sí. nieve, todo. Así que nada, la verdad es que muy contento con este equipo que se va formando. Y como digo, no quiero perder más tiempo. El Chiringuito de la vez anterior hasta esta, que ha evolucionado. Se puede decir que el Chiringuito ha salido a la calle. Sí. No se ha quedado únicamente en este hermoso Literal, estudio. Sí. Ha podido salir a la calle y, como decía, siempre queremos llevar algo de finanzas a la persona de a pie. Y Alberto siempre estuvo con una inquietud que quería desarrollar mucho en su sección, que es lo que podemos denominar como finanzas personales, con personalidad, para ser más técnico en su definición. Y Alberto salió de la calle.
Exactamente, he salido a la calle con mi compañero Miki a entrevistar un poquito, porque al final, ¿qué nos preocupa últimamente con la subida de los tipos, ¿no? Pues el Euribor, y entonces ahora después Eric hablará sobre el Euribor, pero más concretamente, ¿qué puede afectar a la mayoría de los mortales? La hipoteca, ¿no? ¿Cómo ha podido afectar tanto al bolsillo de cada persona, ¿no? Es decir, ¿y qué mejor forma de saberlo que preguntar a cualquier transeúnte de la calle y que nos comenten un poquito cómo les ha afectado? Entonces, sin más dilaciones, pues vamos a dar una intro, pequeña introducción y luego una serie de entrevistas. Vamos a ello. Muy buenas tardes, chiringuito. Estamos esta tarde aquí en Francesc Macià, en Barcelona, que mientras unos compañeros están debatiendo tranquilamente en el sofá, aquí mi compañero Miki y yo hemos venido aquí a preguntar a la gente sobre las hipotecas, sobre cómo ha afectado tanta subida de tipos, como por ejemplo ayer confirmaba Christine Lagarde que iba a hacer de nuevo una subida en marzo. Entonces vamos a preguntar calle a cualquier transeúnte cómo le ha afectado en lo que más preocupa, en su bolsillo. Vamos ya. ¿Actualmente tú tienes una hipoteca? Sí, ¿Vale? Con un tipo com el comú dels mortals. Ah, ya, la mayoría sí. Sí. ¿Y a un tipo fijo, un tipo variable? Fixa. Fixa. Sí. Más o menos me podría decir qué tipo de interés. Jo crec que era el 3% quan la vaig contractar. ¿Y fue hace mucho tiempo? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y en algún momento has pensado en cambiar a un tipo variable o No. un tipo fijo y variable No. y bajarlo? No, No. ¿Y alguna de las entidades financieras la han consultado para poder bajarlo? mai, ¿No? mai. Vale, perfecto. Ningú Muchas m'ha dit gracias. mai res. No, no. Estamos grabando a la gente un poquito sobre la calle por la subida de los tipos que ha habido con el Banco Central Europeo y en la FED, y también Cristina Lagarde, que ayer confirmó que seguían subiendo. Y entonces era para saber si tiene actualmente una hipoteca usted, Sí, con un tipo fijo, un tipo variable. Fijo. Fijo, vale. ¿Me puedes decir más o menos qué tipo de interés es? 1,85. 1,85. ¿Lo contrató hace tiempo? Sí. Vale. ¿Y en algún momento? 3 anys. 3 años. ¿Y en algún momento se pensó cambiarlo a tipo variable o...? Imaginé que iban a subir y lo hice fijo. O sea, aceptaste de pleno, ¿no? Sí. Bueno, lindo día te tocó, Alberto, para estar en la calle, ¿no? La verdad es que había mucho solcito. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, así creo que la gente tiene mejor predisposición incluso para conversar Totalmente. en estos momentos. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Porque, a ver, has entrevistado ahora a 2 personas, hablando de tipos fijos, de hipotecas, que pudieron conversar después algo más, a pensar de estas preguntas. ¿Qué sensaciones tuviste? O sea, antes de nada también agradecer a la maravillosa y preciosa ciudad de Barcelona, ¿vale? Yo no la puedo describir como Carlos Ruiz Zafón, ¿vale? Pero agradecer a estas personas que estaban dispuestas a hablar conmigo, ¿vale? Y con Miki, que también se lo agradezco, es mi Sam Sagat, ¿vale? Yo no soy Frodo, yo soy Aragón, ¿vale? Pero bueno, esto lo debatiremos en otro momento. Sí que es verdad que al final estaban todos muy dispuestos a hablar. Y mira que al final no hablábamos del clásico, que sí quedaría bastante que hablar, pero bueno. ¿Te parece hablar justo a 2 días de eso? Yo creo que si llegamos a hablar un poquito del clásico, la gente hubiese parado aún más. Pero ok. bueno, Puede ser. sí que es cierto que hablar un poquito de finanzas, sobre todo de economía doméstica, aquí en España es un poco tabú, ¿no? Hace poquito hablaba con una compañera que es de Cuba, me decía que no, que allí no es tan tabú hacer algunas preguntas, ¿no? Sobre el salario y demás. Aquí sí que es tabú, y lo hemos notado tanto mi compañero Miki como yo. Ambas personas que están aquí en estos 2 primeros vídeos hablan que tienen un interés fijo, pero sí que es muy distinto uno con otro. ¿Por qué? Uno plantea que tiene un 3% desde hace mucho tiempo y otro plantea que tiene un 1,8% recientemente. Es decir, que lo ha contratado hace, creo que dijo 3 años. Bueno, hacer una breve mención a Simón y Silvia, no sé si te acuerdas, Xavi, que esto nos reíamos mucho. ¡Qué animal! Que al final, recientemente ha salido bastante en Twitter este famoso vídeo en que un economista y una asesora inmobiliaria daban a conocer un poco su perspectiva, ¿vale? Sobre la subida del precio de la vivienda, ¿vale? Debido a que el PIB y el salario estaban aumentando allí en el 2015, si no recuerdo mal. De 2015 a 2017 se encareció la vivienda media en España en torno a un 6%, ¿no? Entonces ellos ya vaticinaban que era un buen momento para adquirir una vivienda y sobre todo a un tipo de interés fijo. Claro, ¿cómo era esa hipoteca? ¿Cómo era esa hipoteca que teníamos que adquirir? A tipo fijo, A tipo claramente. fijo, claramente. Claramente, a tipo fijo. O sea, sí que es verdad que al final siempre se plantea que una decisión así es muy fácil tomarla ahora, ¿no? Hostia, todo el mundo se debería haber cogido una fija. Y es verdad que había muchas personas que teniendo una variable, su cuota era muy baja. Daos cuenta que hemos llegado a tener un Euribor negativo, ¿no? Como ahora explicará Eric. Entonces, también tomar la decisión de encarecer tu cuota a una perspectiva futura es muy complicado a veces. Pero sí que es cierto que
de la primera persona que hablaba en catalán y venía a decir que ni la entidad financiera ni él se replanteó cambiar la hipoteca, hacer una novación o subrogación, a mí me da curiosidad, ¿no? ¿Por qué creéis vosotros que una persona no prefiere hacer una novación y cambiar los tipos de interés al menos? Creo que mucho tiene que ver, y eso lo vamos a ir viendo con el resto de los vídeos, el asesoramiento que tenga esa persona. Claro. Porque, a ver, quizás acá en la mesa lo conversamos, ¿no? De hecho lo conversamos muchas veces en distintos ámbitos entre nosotros, pero ¿por qué nosotros tenemos, no sé si tan clara, porque tampoco, no quiero pecar de soberbio en lo que digo, pero ¿por qué nosotros podemos ver los momentum de cada una de las decisiones respecto al Euribor? ¿Por qué podemos ver un gráfico y entender cuál puede ser un momento para una u otra decisión? ¿Y por qué entender que un tipo fijo o un tipo variable puede ser más o menos conveniente en determinado momento? ¿Y por qué no cambiarlo? Porque no es nada eterno, no es nada para el resto de nuestros días. Pero date cuenta que al final, esto lo hemos visto mucho los asesores financieros que aquí ocupamos la sala, que al final cualquier cliente nuestro al final es cortoplacista. Total. Y entonces al final no ven a largo plazo y al final es una repercusión negativa para ellos. Esto es lo que los asesores debemos de intentar educar, ¿no? Total. Bueno, al final yo también creo que es un problema un poco a nivel de planificación. A mí esto nos pasa mucho, como comentaba Alberto, hablamos con clientes, oye, pues mira, estoy mirando de comprarme, adquirir una vivienda, estoy mirando de hacerme una hipoteca, pero los tipos de interés, y esto de los tipos de interés no es algo que veamos ahora que ya han subido los tipos y vamos tarde. O sea, lo hemos empezado a ver hace un año, incluso dos, ¿no? Entonces, al final, yo siempre digo un poco lo mismo. El planificar está en el hecho de tener en cuenta que si yo me hago una hipoteca al 2, 3%, 1,5, 1,8, evidentemente, cuanto más bajo sea el tipo de interés, mejor para mí. Pero al final, normalmente cuando hacemos una hipoteca, ¿qué se hace? En España, en promedio, se hace entre 25 y 30 años, ¿no? Entonces, tener hipotecas, yo creo que a un tipo fijo, sea cual sea este tipo, evidentemente, si estás muy lejos, o sea, estás muy por encima, ya te lo tendrás que ir mirando con la vida útil de la hipoteca, pero cerrarte, lo más importante para mí es cerrarte un precio y saber qué se va a ser tu precio para poder planificar esa cuota y tener esa cuota incorporada. Que luego tienes una circunstancia como la que hemos vivido estos últimos 15 años y empiezan a bajar los tipos de interés y por ende te interesa hacer un estudio de resubrogación de hipoteca, es una buena idea. Pero que lo que decías tú, Alberto, yo creo que la gente no se lo mira tanto porque no tienen ese asesoramiento o no tienen esa persona detrás y que luego que subrogar tiene unos costes añadidos. Justamente iba a consultar eso. Claro. Los costos añadidos y la dificultad de hacer ese trámite, ¿no? Esa subrogación. Entender ese trámite. O sea, y querer hacerlo es difícil claro. para el que tiene una hipoteca, es fácil, es accesible, hay que tener conocimientos. O sea, no hay que tener conocimientos, pero si últimamente navegáis un poco por LinkedIn ha crecido mucho una figura, que es la de asesor hipotecario. Yo esto nunca lo había visto, Sí. pero recientemente, ahora explicaremos por qué, esta figura es muy importante, como decimos, sea porque se requiere asesoramiento, o sea porque en cuestión de una semana los términos de la hipoteca pueden cambiar muy desfavorablemente para la persona que tenga un tanto interés fijo o interés variable. Entonces, ¿cuán difícil es? Depende mucho de la entidad financiera que tengas, depende mucho de las condiciones que firmaste y sobre todo también de vinculaciones o bonificaciones. Pero vamos a distinguir subrogaciones, cambiar de entidad, o también ser subrogación de deudor, es decir, cambiar el deudor principal de la hipoteca, o una novación, simplemente cambiar el tipo de interés. ¿Vale? Pero existen posibilidades y por eso hay que tener mucho detenimiento en mirar bien el contrato antes de firmarlo. Vamos a recordar que la vida media de las hipotecas en España son de 25 años. O sea, es 25 años de endeudamiento. Entonces, antes de cualquier firma, siempre hay que tener un especial detenimiento, porque siempre compramos un bien automóvil, ¿vale? Y al final, cuando nos dan los papeles para comprar la financiación, para adquirir la financiación, ni miramos. Esto siempre pasa, al final nos hemos encontrado siempre esto en nuestro negocio. Sí, y sumando a lo que vos estás diciendo, algo importantísimo, que el inmueble es el bien, o sea, el patrimonio más grande que en la mayoría de las familias existe. Sí, o sea, en la mayoría de las familias el bien mayor es su vivienda, su única vivienda en general. Sí, entonces, tomar una decisión a sabiendas de cómo es el costo del financiamiento, cuáles son las implicancias que voy a tener a lo largo de esos 25 o 30 años que de repente en el corto plazo no se ven, pero en 25 o 30 años hay una diferencia sustancial. Total. Entonces, tomar una decisión con los conocimientos y con el asesoramiento es fundamental. Porque un auto o un coche, un vehículo, lo que sea, en cuanto al porcentaje de tu patrimonio, es muy inferior si lo comparamos con una vivienda. Entonces, en definitiva, no es tan importante. Si lo comparamos, ¿no? Es igual de importante, hay que ver los papeles que es lo que firmamos, ¿no? Obviamente, no es que hay que ver los papeles que firmamos, pero
es clave que la vivienda Total. que va a estar en mi espalda 25 años sea a conciencia la decisión que se tomó. No, y sobre todo aquí en España, no sé, tanto en Argentina, aquí en España al final siempre tiramos mucho a la adquisición de viviendas, ¿no? No tanto de alquiler. Da miedo no tener una propiedad como un bien inmueble. Claro. No sé si en Argentina es igual. Diferente porque no tenemos crédito hipotecario. Claro, no hay crédito hipotecario. En Argentina hacemos ese pero pequeño... tenemos 3 copas del mundo. Esa cotizan. No tendremos crédito hipotecario, pero... Tenemos la remera, no la camiseta con las 3 estrellitas, ¿está bien? No tenemos, y obviamente la mayor parte de la gente que es dueña de una propiedad, en general no tiene una deuda atrás. O sea, es dueña 100%, no lo comparte con un banco. ¿Está bien? ¿Eso qué hace? Hace que el mercado inmobiliario sea mucho menos dinámico. Ya. Uno no puede ir a comprar o a vender porque, primero, aparte, que las viviendas en Argentina no se cotizan en la moneda local, sino en dólares americanos. A diferencia de acá, que vos ganas en euros, vas al banco, pedís un préstamo en euros y vas a comprar tu vivienda en euros. Allá no, allá es completamente diferente. Entonces, eso hace que sea mucho más complejo el esquema, digamos, de endeudamiento, prácticamente es inexistente, por lo menos para ese tipo de bienes. Pero bueno, retomemos con... Seguiste hablando con las personas. Vamos a ver ahora el siguiente vídeo y vamos a ver qué nos comentan. Vamos. ¿Cómo han subido las hipotecas debido a la subida de los tipos? Entonces, en tu caso, ¿tú tienes una hipoteca a día de hoy? Sí, Sí. ¿Y te ha subido mucho la hipoteca? nada. O sea, Porque la tienes... estoy ya terminando. Vale, ¿y tienes a tipo de Yo- interés fijo o variable? Yo la tengo fijo y aparte me hice una casa ¿Vale? que hicimos el proyecto y tal, con la ley esta de la vivienda, de ahorro vivienda del 15%. Ah, de acuerdo. Entonces toda mi hipoteca, pues francamente no he pagado prácticamente intereses. Vale, ¿y más o menos el tipo de interés cuánto era aproximadamente, te acuerdas? Pues no me acuerdo, pero es muy poquito, la verdad, muy poco. Vale, o sea que tampoco... Y te a mí preocupes. ahora, por ejemplo, que ya me queda casi el final de la hipoteca, porque la estoy aguantando porque me interesa por desgrabación, Exacto. no me ha subido absolutamente nada. Vale. A lo mejor me ha subido del año pasado a este unos 5 euros. O sea, sí que seguramente es variable, ¿no? Por lo que me estás diciendo, ¿se ha subido algo? Pues yo no sé si, yo creo que variable no es, porque entonces me habría subido muchísimo más, pero Bueno, pero como tú dices, como tienes muy poco capital, ¿no? Quizás... muy poco, muy poco. Ya. He notado como 5 euros más. Vale. Entonces no me voy a ir a pelear. con Vale, el vale, banco. vale. Bueno, interesante. ¿Qué sensaciones tuviste? En este caso, al final, esta señora al final lo que le pasaba es que no tenía muy claro qué tipo de interés tenía, si era fijo o variable. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Como hablaba antes con Eric, al final las hipotecas aquí se hacen al estilo francés, ¿vale? Entonces, al principio el capital es mayor y los intereses van sobre el capital vivo. Entonces, ella ya llevaba mucha vida de la hipoteca, por lo tanto los intereses eran muy pequeñitos y sí que veía una variación y ella misma luego se planteó y dice, hostia, que tienes razón, que es variable. Y yo, pero claro, es un pilar fundamental tener tan solo aunque sea un Excel de tu cuadro de amortización, porque esto, después lo mostraré con Eric, te variará mucho por la subida del Euribor. Entonces siempre tienes que tener un cuadro de amortización para ver la hipoteca, la cuota que tienes que pagar y cómo te puede variar, porque si no es un descontrol y al final estás a las manos de la entidad financiera. Y además, agrego algo, en función de en qué momento de la hipoteca te encuentres, va a ser conveniente tomar una decisión u otra, subrogar, cambiar la tasa de tipo de interés, hacer una amortización adelantada, que eso lo vamos a ver ahora, pero es muy importante también ese cuadro de amortización, saber dónde uno está parado en la vida de esa hipoteca. Y es algo en las condiciones de la hipoteca, en la FEIN, que es el primer paso, siempre hay que aclarar el coste de la amortización parcial, ¿vale? Y si se puede, por ejemplo, aumentar una cuota para, daos cuenta, como bien decía Eric, al final, al principio de la cuota de la hipoteca, al principio de la hipoteca, cuanto más aumentes la cuota, más intereses vas a ahorrarte, ¿no? Entonces esto es algo que hasta mis clientes preguntan de forma muy humana a la entidad financiera, porque, oye, ¿qué pasa si de repente, gracias al análisis económico tan bueno que va a hacer Eric o Xavi después, ganamos, no sé, 20.000 euros en bolsa? Oye, podemos amortizar parte de la hipoteca, ¿no? Y surgirían dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué prefiero? ¿Reducir la vida de la hipoteca o reducir la cuota?
Esto va a depender básicamente de tus condiciones económicas. Por ejemplo, ahora muchos clientes nuestros han decidido reducir la cuota dado que se ha incrementado mucho por el tipo variable. Y en caso de que puedas mantener la cuota constante, ¿vale? Reducirás la vida de la hipoteca. ¿De acuerdo? Entonces, hablando de la FEIN, cabe destacar que, por ejemplo, me he encontrado un cliente que ya tenía firmado un interés bastante adecuado, que era un interés fijo de un 2,2, ¿vale? Y la entidad financiera no se lo respetó. ¿Por qué? Porque pasó más de un mes. Hay que tener muy en cuenta este plazo, ¿vale? Este plazo que la entidad financiera tiene que respetar las condiciones que figuran en la FEIN. ¿De acuerdo? Entonces, Perdón, ¿qué es la? FEIN Fein. ¿Son siglas? es básicamente el contrato que haces con la entidad financiera, el primer contrato, ¿vale? Es donde se firman las condiciones precontractuales, ¿vale? Luego está el contrato Ajá. final de la hipoteca. Qué rápido que está Mickey. La verdad Increíble, que ustedes no lo ven, La ley obviamente. de crédito pero inmobiliario fija 2. está muy, muy rápido Mickey. Son los ojos que Increíble. no ven. Perfecto, la ley de crédito inmobiliario. La ficha europea de información. Eso, ficha europea de información. Las siglas no me las he preguntado. normalizada. Ahí está. Las siglas no me las sabía, gracias por dejarme en evidencia, Eric. No, Perfecto. No, Esto es de chiringuito, una gente, esto es de palabra, chiringuito. un concepto en sí no lo conocía, por eso no sabía que era FEIN. A ver. Perdón, estoy seguro que la pregunta que vos hiciste, más de una persona que ya tiene hipoteca, No tenía no la ni- conoce. ni idea, claro. No tal la cual. conoce. Claro. Tal cual, tal cual. Un Confirmó. poquito... También te digo, hay que apuntar, que el CFA no sabía esto. Hay que Sí, anotalo abajo. anotarlo ahí. Y la ficha Contador de de advertencia, cagada. y otra cosa muy importante, ficha de advertencia estandarizada, FIAE, Ojo, son detalles, los dos documentos. Sí. dos documentos. Pero bueno, te han comentado, has hecho un vídeo más todavía. Exactamente. Bueno, vamos Mickey cuando quieras, a ver qué nos han comentado. Estamos preguntando en la calle un poquito cómo ha afectado la subida de los tipos a las hipotecas, ¿no? Y me estás diciendo que no tienes hipoteca, ¿no? No. ¿Y se puede saber un poco el motivo por el que no decidiste no tener hipoteca y preferiste otras alternativas? Realmente estoy viviendo de alquiler, no porque no tenga dinero para una entrada o porque no me lo pueda permitir, bueno, que no lo sé porque tampoco me he parado a mirarlo, pero es porque tampoco tengo claro dónde quiero vivir. Vale. No tengo claro mi proyecto de vida. Vale, ¿y en algún momento, por ejemplo, en Barcelona has pensado comprar una vivienda o sería mejor en otros sitios? No, yo es que soy del Maresme. Ah, del Maresme. Si comprara, compraría. Vale. Pero tampoco sé si quiero vivir allí o voy a quedarme aquí a vivir, no lo sé. Claro, y como Cuando es lo una decida, decisión tan diré. importante, ¿no? Al final lo quieres tener muy claro. Sí. Bueno, tenemos un contrapunto ahora, Alberto. Al menos como para ir, ¿no? Moviéndonos un poquito y tener otra comparativa. Exactamente, era una persona que al final todavía no había decidido dónde instalarse de forma definitiva y sobre todo dónde adquirir una vivienda, ¿no? Entonces, oye, dice, yo vivo de alquiler, en este caso vivía cerca de la playa, en el Maresme se llama, antes de la Costa Brava, y oye, es una decisión bastante acertada, ¿no? Como dice Jordi Martínez en su libro Finanzas para Frikis, el cual lo recomiendo, en un episodio de Los Simpson, ¿vale? Homer, quien si no, se endeuda para hacer una fiesta, ¿no? Una fiesta de, si no recuerdo mal, martes de carnaval se llama el episodio. Entonces, al final, como hablábamos antes, muchas de las inversiones o decisiones de inversión o de financiación que tomamos, lo hacemos sin pararnos un momento detenidamente y replantear todo, ¿no? Y esto mismo es algo muy adecuado. Sí que es cierto que recientemente salía un titular de que en Barcelona el salario mínimo que necesitas para vivir adecuadamente eran de 1.500 euros aproximadamente, ¿no? Entonces, esto siempre hay que tener ambas posiciones en cuenta, ¿vale? Pero no hay que correr, dadas las circunstancias del mercado, por endeudarse si no puedes, ¿no? Entonces, varios aspectos a tener en cuenta. Como decíamos, las hipotecas en cuestión de una semana puede variar gravemente, ¿no? En contra de la persona que se va a endeudar. Entonces, ¿qué hace falta para correr y que la entidad financiera coja tus documentos? Por ejemplo, las nóminas, ¿vale? Las 3 últimas nóminas siempre hay que tenerlo guardadas, ¿no? Para poder hacer cuanto antes. Y la tasación, si es independiente, es mucho mejor que con la entidad financiera. ¿Por qué? Porque al final puedes jugar un poquito con el truco del valor de la tasación. Es decir, ahora mismo las entidades financieras solo te dejan financiarte hasta un 80% del valor del inmueble. ¿Por qué? Esto viene de la crisis última, que la gente se sobreendeudaba, ¿no? Correcto. Entonces, La gente se sobreendeudaba porque alguien le daba financiación para sobreendeudarse, ¿no? Evidentemente. Sí, sí, sí. Ahí, A muy buena veces, observación, ¿no? muy buena observación. Siempre parece que a veces La culpa es del consumidor. vamos a ser también sinceros. No siempre, no siempre. Así como hablamos hace un rato respecto a la FEIN, que quienes conocían o no.
la responsabilidad es compartida. A Sí. ver, nadie obliga a nadie a tomar una hipoteca. Total. Entonces uno es responsable de lo que firma, pero también por otro lado las entidades y están siempre queriendo un poquito más. Cuando estás dando Mira, máximo. totalmente. Pues precisamente hablando de esto, hace poquito hablaba con Xavier en el trabajo sobre las vinculaciones y bonificaciones. A ver, aquí es muy Aspecto importante saber. peliagudo, ¿eh? Aspecto peliagudo de las hipotecas, las vinculaciones. Las vinculaciones, queridos míos, son ilegales, ¿vale? Son las bonificaciones lo que se puede hacer. ¿Qué serían las vinculaciones? Eso. Las vinculaciones básicamente es que te obligan a contratar, por ejemplo, seguro de hogar y seguro de vida son los más comunes, ¿vale? Así como tener domiciliada la nómina, Correcto. O sea, que te obliguen a contratar esto, ¿vale? Está prohibido por la ley de hipotecaria de 2020, en su artículo 17 lo dice muy bien. ¿Qué ha pasado? Con los seguros de vida que se han prostituido y al final se han mal vendido y la gente ya no entiende la necesidad de un seguro de vida. Porque les obligaban a contratar un seguro de vida y no obstante a pagar una prima, depende del capital, de incluso hasta 15.000 euros. Bien, lo peor de todo es que muchas veces no incluían en el cuadro de amortización. Es muy bestia esto, ¿eh? Entonces, Xavi, no sé si te acuerdas un poquito lo que debatimos Sí. sobre esto. Sí, a ver, aquí solo un matiz muy importante, y es que al final sí que es verdad que desde la última crisis que tuvimos en 2008, pues se limitó lo del 80% del valor del inmueble para el tema de hipotecas para evitar ese sobrecrédito que hemos hablado. Sí que es verdad que si tu capacidad económica, hay una cosa que se llama el ratio de estrés financiero, pues que dice que aproximadamente si pasas del 35%, o sea, si la cuota de tu deuda, de tu préstamo es más del 35% de tus ingresos, ahí es donde no te van a dar más crédito, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tú puedes pedir una hipoteca de un poco más del 80%, siempre y cuando esa cuota sea menos de ese estrés financiero que nos dice el Banco de España, nos dicen las autoridades que es lo obligatorio, ¿vale? En cuanto a las bonificaciones y a las vinculaciones, es muy importante decirla y mantener la palabra correcta, ¿no? Como hemos dicho, esa vinculación es una obligatoriedad, o sea, diríamos que es esa condición sine qua non, tú quieres este préstamo y por lo tanto me tienes que comprar estos dos seguros y traerme la nómina. Ahora ya no funciona así, ahora funciona con las bonificaciones, ¿no? Entonces sí que es verdad que esa reforma nosotros lo agradecemos mucho, sobre todo con el tema de los seguros de vida prima única que comentaba Alberto, que se incluían dentro del cuadro de amortización de la propia hipoteca, ¿no? Al final eso era un poquito una trampa, pues al final el banco no tenía esos márgenes porque los tipos de interés, recordamos, hemos hablado antes que el Euribor lo teníamos incluso en tipos negativos, por lo tanto el banco no tenía margen y se tuvo que ir a buscar negocio donde no lo tenía. El asegurador. El asegurador, o en la venta de teléfonos móviles, o en la venta de menaje, De alarmas, alarmas, de televisiones, de móviles. Vale, o sea, todo, ¿no? Entonces, al final, esas bonificaciones, esos seguros, al final yo siempre le explico lo mismo a los clientes. Una cosa es un producto asegurador y la otra cosa es el producto asegurador bancario. O sea, al final los dos son productos aseguradores, pero el producto asegurador bancario, como su propio nombre indica, bancario, tiene un intermediario adicional y por lo tanto el coste es mayor, ¿no? Entonces, sí que es verdad que con las bonificaciones, Alberto, ahora te dejo que sigas un poquito, pero nosotros decimos que al final las bonificaciones, desde la reforma de esta ley que comentaba Alberto, la ley del contrato hipotecario, antes, en el momento en que tú te bonificaban esa hipoteca, si tú retirabas aquel ítem que te daba esa bonificación, tú estabas obligado a sufrir la contrapérdida de esa bonificación, ¿no? Por ejemplo, si tienes el seguro de vida conmigo, pues te bajo la hipoteca un 1% en tu tipo de hipoteca. El año que viene te llevabas tu seguro de vida a otra entidad porque lo encontraba más barato, con mejores coberturas o como tú lo quieras poner, y el banco, si tú hacías ese cambio, te volvía a subir la hipoteca. Eso lo han vuelto a cambiar. Por lo tanto, a día de hoy, tú puedes empezar una hipoteca desde cero, bonificándote y casándote de por vida con el banco a nivel de seguro de vida, seguro del hogar y cuenta domiciliada, y pasado un año cambiar esos productos que tú has contratado con el banco sin que esto pueda perjudicar tu tipo de interés. Entonces, yo creo que aquí es un tema súper importante porque al final, si yo trayendo, ¿no? Pues sí que es verdad que estos seguros pueden ser más caros en el banco que en la aseguradora o que en cualquier otra compañía, pero si a mí contratar esos productos me hace que mi tipo de interés sea un 1,5% menos a 30 años, me vale la pena tener el primer año contratado, aunque pague un poco más, y luego ir a buscar a otras entidades. Es que, de todas formas, en el mismo artículo reflejan que es mala praxis directamente que la entidad financiera no te compare, es decir, cuánto te supone ese mismo seguro de vida sin la hipoteca y con la hipoteca.
la ley hipotecaria lo dice. De hecho, es, creo, es clara. ahora que lo comentas, no recuerdo cómo iba exactamente el artículo, pero bueno, lo tenemos el artículo, o sea, Sí, lo sí, podemos colgar luego en redes. Sí que es verdad que lo que decía en el artículo, si no recuerdo mal, es que el banco no puede rechazarte una propuesta que tú hagas de otra entidad. Es decir, si En tú el tienes artículo 17.3, exactamente. Correcto. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un seguro de vida de 100.000 euros de prima que te cobra el banco 250 euros anuales, por poner un número redondo, al año por tener ese seguro, si tú encuentras una propuesta de la competencia que te cubra el mismo capital y que el beneficiario siga siendo el banco, lo único que la prima es más barata, el banco no puede decirte que no a este cambio. Aunque a veces es verdad que hemos encontrado clientes que han intentado tramitar esto y al primer intento no han podido y al segundo sí. También a veces nos encontramos que pues lamentablemente incluso dentro del propio sector hay gente que no está bien informada, entonces pues hay que ponerse en este modo de conocer exactamente qué es lo que vamos a hacer para poder ejercer nuestros derechos de manera correcta. Exactamente. Vale, y ya por último, como al principio explicaba, la importancia de tener un cuadro de amortización, ahora podemos poner un ejemplo, ¿vale?, de cómo en tan solo un año ha cambiado tanto el Euribor y la repercusión que tiene en la cuota, así como el coste de endeudamiento que tiene, ¿no? Entonces, como puede mostrar mi compañero Miki, aquí vemos el Exter, ¿vale?, un ejemplo desde enero de 2022, cómo ha ido cambiando el Euribor, ¿vale?, así como con un interés variable de un 0,85 más el Euribor que se calcula, y pues podemos ver la repercusión que tiene, por ejemplo, actualmente si sigues con la misma cuota, ¿vale?, ha podido variar desde 864 euros hasta actualmente 1.250 euros. Entonces, aquí ya vemos la importancia de tan solo conocer el Euribor. Eric, no sé qué puedes aportar sobre el Euribor. Bueno, a ver, el Euribor, primero que nada, Sí, porque damos por sentado que todo el mundo conoce el Euribor. Claro. Sí. Y la verdad es que no todo el mundo lo conoce. Entonces creo que estaría bien empezar por el paso 1 antes del 2, que es, ¿qué sí, es el Euribor? a ver, como para, si querés cerrar la parte de, digamos, del cuadro de amortización, ¿no? Y por qué es la importancia de poder, primero que nada, conocer las cláusulas del contrato, la letra chica. ¿Qué, digamos, otros servicios están asociados a mi préstamo hipotecario? ¿Sí? Y todas las cláusulas y las condiciones que yo estoy firmando al momento de entrar en este endeudamiento de tan largo plazo y que es tan importante, porque si nosotros analizamos algo muy simple, ¿no? Nosotros tenemos una esperanza de vida de más de 80 años. Si una hipoteca de 30 años quiere decir que es casi un 40% de nuestra vida. O sea, realmente es mucho, es una decisión hiper importante. Entonces, saber las variables que afecta a una hipoteca es clave. Y por eso el Euribor, ¿no? El Euribor no es más que, en términos del acrónimo, es el Euro Interbank Offer Rate. Básicamente es la tasa de interés o el tipo de interés con la cual los bancos se prestan entre ellos. ¿Está bien? Nosotros siempre tenemos... Acá tenemos un tema técnico, disculpen. Claro, el tema del micrófono. Nosotros siempre lo que se observa en las noticias en general, a partir de las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo, es los tipos de interés de referencia, ¿no? En el cual el tipo de interés de referencia, en este caso, tenemos tres, pero voy a hablar solamente de uno, que es el principal, que es de 3% ahora, a partir de la última reunión del Banco Central Europeo, en el cual simplemente el Banco Central Europeo le presta o le, digamos, subasta dinero a todo el sistema bancario, ¿sí?, a ese 3%. Y luego, en un segundo nivel, el dinero que está entre bancos se presta entre ellos. Es decir, va a haber bancos que van a necesitar financiamiento y bancos que les va a sobrar dinero. Entonces, ese tipo en el cual se van a prestar ese interés es el Euribor. El Euribor lo calcula la Federación Bancaria Europea, ¿está bien?, con los datos de las principales entidades en todo el bloque europeo, ¿sí?, obviamente de la Unión Monetaria, ¿está bien? Y básicamente es el tipo de interés medio de todas estas operaciones que se hacen. El Euribor no es solamente uno, tenemos muchos Euribor, ¿sí?, que va a depender del plazo en el cual se haya contratado o se haya hecho ese préstamo interbancario, ¿sí? Tenemos Euribor de una semana, de 2 semanas, de un mes, 2 meses, 3 meses, hasta el de 12 meses, que es el que se utiliza para poder hacer la vinculación con distintos tipos de préstamos, entre ellos el crédito hipotecario, ¿está bien? Entonces, el Euribor
para poder cerrar el concepto básico del mismo, si bien está vinculado con la tasa o el tipo de referencia del Banco Central Europeo, no está correlacionado de forma perfecta. Puede haber momentos donde el Euribor sea mayor al tipo de referencia del Banco Central Europeo y va a haber momentos que puede ser menos. Y si acá en producción me ponen la pantalla, quiero mostrar simplemente unos gráficos del tipo de interés de referencia para el área de la eurozona, para mostrar un poco el comportamiento del tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo y marcando, dado que TradingView no tiene el dato de Euribor, simplemente voy a mostrar en algunos highlights, ¿sí?, sobre la situación del Euribor en determinados momentos del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos acá un gráfico desde 1999, desde que se inició el euro, por decirlo de una manera, y que se empezó a cotizar este tipo de interés hasta la fecha, ¿sí? Obviamente el tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo. Ahora, ¿sí?, vamos al final, del final al principio, ¿sí?, porque es más sencillo. Ahora tenemos ese tipo de interés, como había dicho, de 3%, pero el Euribor no es de 3%, es de 3.8%. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué es más? Porque el Banco Central Europeo no solamente ha colocado los tipos de interés muy por encima de lo que veníamos teniendo hace un año y medio atrás, sino que también está haciendo una política monetaria contractiva, es decir, está sacando dinero del sistema, ¿sí? Eso genera que en el entorno interbancario, ¿sí?, haya menos capital disponible. Al haber menos capital disponible, lo que hace es que el costo de ese dinero, cuando los bancos se tienen que prestar entre ellos, sea más elevado. Por eso, si bien la tasa de interés de referencia del Banco Central Europeo está en 3, la Euribor está en 3.8. Caso contrario, que sucedió durante todo el periodo del 2015 hasta un año atrás, ¿no?, antes de que empezaran a subir los tipos de interés, donde teníamos un Euribor que estaba en terreno negativo. De hecho, acá abajo muestro, desde el 2016, cuando los tipos de interés del Banco Central Europeo estaban en 0%, y había una política expansiva monetaria por parte del Banco Central Europeo, tenemos, ¿qué cosa?, un exceso de dinero en el sistema interbancario. Por ende, el dinero no costaba tanto, y de hecho costaba en términos negativos, sobraba dinero en los bancos. Era la época en la que la gente decía, me baja la hipoteca todos los años. Claro, exactamente. Pero esto es un caso excepcional, ¿sí?, por una política deliberada del Banco Central Europeo para poder salir de distintas crisis, entre ellas la crisis de deuda periférica que había tenido todo el bloque europeo con la deuda española, la deuda italiana, la deuda de Grecia, etc., ¿sí? Entonces, si salimos un poquito del TradingView, ¿sí?, para mostrar la tasa directa del Euribor a 12 meses, nosotros en euriborrates.eu vamos a tener simplemente el mismo gráfico, porque va a tener la misma forma, pero con diferente nivel, ¿sí? Por eso, si ustedes observan acá a la derecha, muy pequeño, ¿sí?, voy a aumentar un poquito la pantalla, vemos que está el punto 0. Entonces, del 2016 hasta antes de que comenzaran a subir agresivamente los tipos de interés, teníamos ese Euribor en 0%, mientras que la tasa de interés de referencia del Banco Central Europeo estaba en 0, pues no puede ser más baja que eso, ¿sí? Y luego, por supuesto, como había mencionado, ahora se encuentra en 3.8, ¿sí?, mientras que la tasa de referencia está en 3. Entonces, en tanto y en cuanto el Banco Central Europeo siga teniendo una política agresiva de aumento de tasa y siga teniendo una política de contracción de la masa monetaria, vamos a tener un Euribor mayor que la tasa de interés de referencia y en una tendencia claramente creciente, lo cual va a impactar naturalmente en todos los créditos asociados a esta tasa, porque no solamente el Euribor está asociado, sino que también, aparte del Euribor, tenemos puntos básicos adicionales, es decir, Euribor más 1%, Euribor más 2%, que es en general lo que se termina de negociar al cerrar una hipoteca. Entonces, lo ideal sería tratar de reducir al máximo, si vamos a optar por una tasa variable, ese porcentaje incremental que vamos a tener sobre el Euribor. ¿Llegamos a máximos? ¿A máximos de qué? ¿Cómo lo ves? Yo lo que veo, y vamos a ver este gráfico, y quiero hacer un poquito de mercados, así le paso la posta al señor Xavi, es algo muy simple, muy simple. Acá tenemos los tipos de interés de referencia, y lo que voy a montar encima de este gráfico va a ser simplemente el comportamiento del IBEX 35, ¿está bien?
Y lo que estamos observando acá es, en color naranja, el comportamiento oscilatorio del índice. Y por supuesto, claramente, desde el 2002 aproximadamente, con todo el auge inmobiliario que hubo en España, ¿sí? El IBEX pudo, digamos, expandirse muchísimo, ganó mucha cotización. De hecho, partió desde 5.500 puntos hasta los 16.000 antes del crash que tuvo a partir de la subprime. Pero hay algo interesantísimo en esto. Si ustedes observan, los tipos de interés de referencia de esa época estaban en 2% aproximadamente, ¿sí? Y a partir del noviembre del 2005 empiezan a subir. Y la bolsa, ¿sí? Sigue subiendo. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo y sigue subiendo. ¿Está bien? Entonces, los efectos de política monetaria y del tipo de interés no es inmediato. Siempre demoran. Y si ustedes observan el comportamiento que ha tenido el aumento previo de tasas de interés, ¿sí? Que ha sido de 2%, ¿sí? En el plazo desde diciembre del 2005 hacia agosto del 2007, aproximadamente 2 años y medio, y lo comparamos con el incremento que ha tenido los tipos ahora, ¿sí? Que en tan solo un par de meses aumentó 3%, ¿sí? O sea, 300 puntos básicos, todavía eso no hizo mucho efecto en la economía general. Entonces, esto no es para plantear escenarios catastróficos, ni mucho menos, simplemente para tomar los recaudos necesarios, porque los efectos de tipo de interés y los efectos de políticas monetarias contractivas tardan su tiempo en decantar en la economía real, y eso eventualmente, de una u otra manera, va a impactar en la actividad económica, en el nivel de precios de las viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces se escucha la frase de la historia se repite, ¿no? Exacto. Es que las variables económicas realmente son las mismas desde hace muchos años. Entonces uno puede tener un montón de instrumentación nueva y muy novedosa, como puede ser las criptomonedas, que están muy bien, pero en definitiva atrás de eso hay un costo del dinero, hay un diferencial de tipo de cambio, hay una oferta y una demanda, un precio, etc. Son variables que no cambian y no van a cambiar nunca, porque en definitiva son variables que creamos nosotros los humanos, y en una sociedad tampoco cambiamos mucho la forma de hacer las cosas en cierta forma. Así que le paso la palabra a Xavi, Bueno, para que sigas... perdón, el señor. sí, acá el 10 soy yo. Es cierto. Vos pivoteás La todas. pelota al 10 y el 10 decide. El 10 Y el 10 decide. El 10 decide que en este momento ya hay mucha gente que ya se está durmiendo, creo. Así que vamos a hacer 30 segundos de pausa para tomar un mate, que si el agua no está todavía muy fría podemos llegar a tomarlo. Así que hacemos 30 minutos de pausa y dejamos este hermoso tema que Eric dejó bastante caldeado para darle pie después a Xavi. Así que nada, nos vemos en 30 segundos. Discord, bro. Ahora yo soy Discord. Che, ahí tuve un poco de distracciones porque Sí, hubo un sí, movimiento medio como que... Lo sé, pero Se nada, trata de deshacer Me quedé como... Se nos ha ido Miro la- acá, miro allá, te miro ustedes. Pará, cambien ustedes de lugar. Sí. A ver, Xavi, Sí, perfecte. Guarda el- Ves el d'això? Perfecte. Pero entre tú y Buah, no Álvaro, veuré una pausa, puta ¿no? merda, nen. Entre Álvaro y tú, pausa, ¿no? Que no veuré res des d'aquí. d'això. No, Entre Álvaro ahora y yo, creo que- no. Acabo yo y le doy paso a... Che, no le sacamos jugo ¿Me al puedes cuadro, pasar parece. en mi PC? No, porque quería Álvaro? que me debatieses más, pero ya te sé la explicación, pero bueno. Claro, no, ahí yo medio que dudé. Es que tenemos que ¿No ensayar. estem? Sí, sí, Que estamos aquí. ahí dudé yo, dudé. Que estamos aquí. Una lástima, bueno. Cortinilla. Estamos en vivo.
Bueno, el chiringuito de hoy lo denominamos un chiringuito de cocina, ¿no? Estamos, la verdad, que cocinando muchas cosas, algún que otro error de cálculo. Son los temas, los defectos normales y habituales del vivo, ¿no? Suele pasar. A ver, pasó hace 30 años, no va a pasar ahora. La historia se repite. La historia se repite, el público se renueva, son frases que hacen que uno Total. siga vigente. Así que, bueno, de algo hay que vivir. Muy bueno, muy bueno. Bueno, a ver, Para los ¿cómo- patrocinantes del canal. Sí, un poco como hablamos, a ver, la verdad es que había quedado el tema para seguirlo y bueno, creo que Xavi nos puede dar pie respecto a toda esta cuestión de Euribor, tipos, tasas, dependiendo como cada uno lo defina, para ver un poquito qué ha pasado también en los mercados, porque ha pasado un mes desde la última edición que tuvimos del Chiringuito y nada, habrá que hacer un poco de repaso en qué pasó en este tiempo y qué puede llegar a pasar. Correcto, bueno, pues al final yo hoy voy a intentar suplir a Eduardo, que pues al final también tiene derecho a descansar. Y vamos a hablar un poquito de mercados. Los mercados, al final vamos a hacer un resumen de qué ha pasado este mes de febrero. Y nada, cuando quieras, Miki, no empezamos. Vamos a ver 4 gráficos por encima. Antes de entrar en los gráficos, sí que es verdad que me gusta hacer un poquito de esta repaso / introducción acerca de qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, veíamos que la sesión desconectada no es correcto, vale, perfecto. Veíamos mientras carga TradingView que al final el mercado sigue manteniendo un nivel de volatilidad bajo, a pesar, ¿no? Hablamos siempre del VIX, del Volatility Index, para referirnos a esa volatilidad del mercado americano, y vemos que cerramos el mes de febrero a 18,48, mientras que el año pasado, el febrero del año pasado, lo cerrábamos a 34,4. Sí que es verdad que hace exactamente un año y pues una semanita o más o menos, pues acababa de llegar esa noticia del inicio de la guerra de Rusia y Ucrania o de la guerra entre Occidente y Rusia, bueno, que ahora Álvaro nos dará un poco más de profundidad en este aspecto, pero sí que es verdad que podemos sacar una primera conclusión, y es que los mercados ya se han normalizado o ya se han adaptado a esta situación de altísima de altísima inestabilidad y de altísima volatilidad, sobre todo por lo que viene desde la parte más comercial o la parte más política o geopolítica en general, ¿no? Entonces, parece que, como comentábamos, que con la guerra de Putin y con el discurso de Putin, pues había un pequeño repico a final de este mes de febrero en la volatilidad, pero luego pues hemos conseguido volver a los niveles en los que estábamos moviéndonos. Entonces pasamos a los mercados de renta variable, pasamos a renta variable europea, pues vemos que el Eurostoxx cierra este mes con 1,67 positivo, el DAX con 1,59 positivo y el IBEX con un 3,83. El colectivo español pues parece ser que es uno de los mejores que se ha comportado este mes de febrero a nivel bursátil. Sin embargo, hay que tener en cuenta una noticia que veíamos esta semana que impactaba mucho en el mercado nacional, que es la marcha de Ferrovial. Esto vamos a ir un poquito más atrás, ¿no? Luego vamos a hacer un par de comentarios, no nos da para comentarlo todo hoy, pero sí que es verdad que nos va muy bien esta noticia para integrar ciertos conceptos, ¿no? El concepto de lo que es la estabilidad jurídica de un país, lo que es a nivel términos de captación de capital, el coste de captación de capital, ¿no? Al final todo el mundo habla pues que son motivos políticos, pero también hay detrás una parte muy importante, lo veíamos, nosotros seguimos mucho a Héctor Moedano y entonces pues lo comentaba en un tuit maravilloso en su hilo de Twitter, ir a buscarlo, porque nos lo explicaba muy fácil, ¿no? Que también era un motivo de que pues al ser España tener una prima de riesgo, o sea, una posibilidad de impago España muy superior a Holanda, eso hacía que hubiera sobrecostes a la hora de financiarse y el coste de capital de Ferrovial se incrementara, y por este hecho también toma esta decisión. Lo veremos más adelante, ¿no? Entonces las declaraciones de Putin no acababan de lastrar los mercados europeos tal y como veíamos, y mucha de lo que se estuvo comentando desde que empezó la guerra, ¿no? Que íbamos a ver esos mercados rusos caer, Europa casi, ¿no? Hablábamos de unas caídas descomunales, pues sí que es verdad que empezamos a ver una pequeña recuperación, ¿no? Lo tenemos aquí en el gráfico, vemos aquí el Eurostoxx, que desde inicio de año realmente solo ha hecho que subir, ahora ya ha frenado, ¿no? Parece ser que alrededor de estos 4.200 puntos más o menos, pues parece ser que se mantiene bastante estable. El DAX veíamos que hacía un poquito lo mismo, y sí que es verdad que en Estados Unidos pues desde 2023 hemos visto un poquito más las subidas y bajadas, habiendo llegado a principios de febrero al máximo de este año que aún no hemos podido romper. De nuevo, ¿no? Que esto ya pues es la cantinela de que se llega hablando desde hace bastante tiempo, que la inestabilidad en los mercados ha venido para quedarse, y que estamos viéndolo como dentro de los propios índices en 2023 se abría con unas expectativas y ellos mismos poco a poco se van frenando.
¿Por qué motivo? Al final creemos que estamos llegando a esa posible recesión, esa posible segunda recesión que hablábamos, que aún no ha llegado, que hace muchos meses que se espera, y que ahora sí que se da que el consenso de analistas empieza a decir, cuidado Estados Unidos, porque te puede llegar, ¿no? Entonces, hablando de Estados Unidos, pasamos allí. A nivel de mercados en la parte, en el otro lado ¿no? del charco, vemos que Nasdaq se dejaba este mes de febrero un 1,02%, el S&P un 2,45% y el Dow Jones un 4,06%. Sí que es verdad que lo que decíamos, ¿no? El mes de febrero, podemos verlo aquí en el gráfico claramente, hubo un rally desde finales de diciembre hasta principios de finales de enero, y luego aquí ya se llegó a este nivel máximo, este nivel en el que estaba cómodo, y ha empezado a buscar para atrás esa recesión. Sí que es verdad que con las noticias, sobre todo a nivel de Rusia y Ucrania, teniendo en cuenta materias primas, pues parece ser que el dólar, sobre todo por esa sobredemanda, se está empezando a apreciar respecto al euro, y esto le da fortaleza. También no podemos olvidar, que lo tenemos aquí también en gráfico, que las tasas de tipo, los tipos de interés, perdón, ya me lo habéis plegado, los bonos a un año del gobierno americano, hemos visto cómo han incrementado muchísimo por esas subidas de tipos de interés, y cómo el inversor internacional empieza a buscar esa rentabilidad garantizada para llevarse el capital allí. Por otro lado, esperando los resultados empresariales, que esto también pasa desde Europa, pero va a ser un tema clave cuando salgan. ¿Por qué va a ser un tema clave? Porque veremos si esta inflación descontrolada, o que no hemos sido eficientemente capaces de controlar esa inflación, si afecta a esos beneficios empresariales. Podremos empezar a decir que la recesión ya ha llegado. Ya me parece un poco el cuento del Pedro y el Lobo, ¿no? Que viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Pues al final, si llega la recesión, podemos ver cómo se dan la vuelta a esos mercados y realmente si se hace esa corrección tan esperada que veíamos o no. En cuanto al eurodólar, pues lo que hemos comentado un poquito a lo largo y lo que he comentado a lo largo de esta explicación, sobre todo en el eurodólar, lo que hemos visto es esa apreciación del dólar contra el euro. Una gran parte de nuestra inflación viene por esa demanda de moneda y ese cambio que tenemos que hacer para comprar esas materias primas, así que vamos a seguir atentos, porque mientras vayan subiendo los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa paralelamente, habrá esa disputa o esa lucha para ver si el euro es capaz de ganarle terreno nuevamente al dólar y volver a esos niveles de paridad a los que estábamos acostumbrados. Parece cómodo, ¿no? Estos valores, el eurodólar. Sí, Lo veo un poco más estabilizado. Es verdad que veníamos de un rally bastante alto en los últimos 5 o 6 meses, bastante volatilidad, pero al menos estos valores, ¿no? Dependiendo 1.05, 9.6, 9.5, depende cómo lo veamos. sí, sí La que es verdad verdad. es que parece bastante acomodado. Sí que es verdad, por eso que es importante tener en cuenta que desde 2023, pues al final, el rango de variación este de 2023 es de un 4,50% aproximadamente. O sea, para el cruce euro-dólar es un movimiento importante. Entonces, yo sinceramente no me atrevo a decir hacia dónde va a ir, no me atrevo, pero al final el resumen y la conclusión es hay que ver estos últimos tipos de interés, de subidas de tipos de interés, perdón, del Banco Central Europeo, cuántos puntos básicos serán y qué afectación tiene eso, y si seguimos teniendo esta necesidad de materias primas y este conflicto entre Rusia y Ucrania sigue obligándonos a mal comprar según qué materias, pues de momento seguiremos teniendo ahí esa pelea. Es un frente abierto. Sí, como contrapunto, si me dejas comentar Hombre, algo. por supuesto. Hay una cuestión que ha cambiado en los últimos meses con respecto a la actitud del Banco Central Europeo y esto que mencionábamos de los tipos de interés. El Banco Central Europeo fue, me parece, si no me equivoco, el último banco central a nivel mundial, o por lo menos de los más importantes, de empezar con una política más restrictiva. Sí, al principio la Reserva Federal fue la primera que comenzó a luchar mediante su política monetaria contra la inflación, y eso obviamente hizo que todo se fuera al dólar, ¿no? Hay un montón de otros factores que influyen a eso, pero con una tasa de un tipo de interés del Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, en aumento, y un Banco Central Europeo dormido, naturalmente iba a perder valor el euro con respecto al dólar. Pero ahora tenemos un Banco Central Europeo decidido a seguir aumentando los tipos de interés. De hecho, ya se están hablando de casi confirmado otros 50 puntos básicos de aumento para la próxima reunión. Sí, lo confirmaba ayer Cristina, el jueves, en Espejo Público, Cristina Lagarde. Exacto. Entonces, nosotros tenemos una política donde el Banco Central Europeo se mantiene activo y la Reserva Federal está empezando a frenarse. Entonces, eso va a generar cierto soporte para el euro dólar. Entonces, tenemos como factores mixtos, ¿sí? Factores que juegan en contra y factores que juegan a favor para una revalorización del euro. Y no olvidar, evidentemente, que pues
tenemos un conflicto dentro de Europa. Entonces esto a la renta variable va a lastrarla y va a provocar que pues haya movimientos en función de lo que pueda ir pasando en esta guerra. Veíamos que a final de este mes una de las noticias, como hemos visto en los gráficos y como hemos comentado, que más levantaba la incertidumbre y la volatilidad era ese discurso de Putin tan agresivo en el que pues comentaba básicamente que se empezaba la Segunda Guerra Fría, ¿no? Pues era un poquito el consenso de analistas. Aquí, Álvaro, nos vas a tener que dar tú un poquito más de insights en este caso. Tengo ganas de saberlo. No, por suerte pasó poco, ¿no? Desde este mes hasta ahora, para que nos puedas contar y poner un poco en contexto qué es lo que ha surgido, ¿no? Sí, un poco tiempo, pero muchas cosas. Ha sido eso, un golpe fuerte que no se sabe hasta qué punto llegará, pero ahora con el tiempo lo iremos descubriendo poco a poco. Bien, ¿qué has preparado para comentarnos hoy? Pues ahora, bueno, un poco sobre lo que ha ocurrido en estos últimos movimientos, los dos grandes polos del mundo que parece que están más enfrentados que nunca desde hace unos 30 años, que cayó la Unión Soviética. Parece que se revivió un poco ese enfrentamiento entre dos ejes muy poderosos que luchan por el control global, como nunca habíamos visto desde el siglo XX. Y entonces, bueno, hacer un análisis de todo esto, porque, bueno, no sé si entre tanta noticia al final nos cabe preguntar, ¿no? Si puede escalar el conflicto a algo global o algo, una guerra o a qué. Vamos a ver hasta dónde puede llegar y vamos a diseccionar cada punto. Y ahora, bueno, ahora lo iremos poniendo poco a poco, porque han pasado muchas cosas. ¿Sí? Vale, pues bueno, lo primero, la visita sorpresa. Biden dando sorpresas al mundo entero en Ucrania, concretamente en Kiev, donde se ha visto con el presidente Volodymyr Zelensky. Ahí, bueno, ha reafirmado lo que hemos visto durante la tendencia de este último año con la guerra, el apoyo a Ucrania a nivel de dinero, paquete de ayuda, armamento, ayuda humanitaria, un poco reconstruir el país y además resaltar la importancia de este conflicto en lo que es el conflicto global. Claro. Porque Ucrania no es solo una guerra, como hemos visto tantas, una guerra en un sitio que, bueno, pasan cosas ahí y ya está, sino que repercute en todo el mundo, repercute en el hemisferio norte, en el sur, en un continente y en otro. ¿Por qué fue sorpresa? ¿Fue una estrategia? Imagino que sí, pero digo, ¿por qué fue sorpresa? ¿Por qué no fue más premeditada? ¿Qué se buscó? El golpe de efecto. Al saber que Putin iba a hacer un discurso importante, no se sabía el qué, pero se sabía que iba a resaltar puntos muy fuertes de lo que es la Federación Rusa. Biden buscaba dar pues la sorpresa de que Rusia no se lo esperara. Sí que hubo algún aviso por tema de seguridad, pero no estaba en la agenda del día a día de Biden y lo que se buscaba era eso, dar un golpe de efecto, un golpe sobre la mesa y poner claras las intenciones de los Estados Unidos. Para golpe de efecto sorpresa, lo de Biden ayer, ¿no? Sí, parece que la salud no... No es el mejor aliado de Biden. No, Estados Unidos tiene muchos puntos fuertes, pero la salud de su presidente no es uno de ellos. ¿Qué le pasó al señor Biden? Bueno, lo publicaron, porque supongo que lleva ya tiempo con esto, pero bueno, tenía un cáncer de piel. Upa. Y entonces es eso, ya sabíamos que tenía la salud leve, es una persona mayor al fin y al cabo, pero con esto pues vamos a ver cómo va desarrollándose, pero claro. Claro, había rumores desde julio del año pasado, ¿no? Y Exacto. ayer la Casa Blanca, ayer mismo, ¿no? Hizo un comunicado. Sí, ayer nos lo confirmaron y bueno, ahora vamos a ver... ya se veían cosas de que Biden no estaba bien, ¿no? Hay algunos vídeos. O sea, al final la edad también, la edad es inevitable. Es inevitable, sí, pasan cosas. ¿Qué pasa con Polonia? Porque también no solo se ha quedado en Estados Unidos, ¿verdad? ¿No? Pese a su enfermedad, ha tenido una agenda muy activa, donde hemos podido ver que ha fomentado la cooperación con Polonia, ha ido a Varsovia, donde se ha reunido con el presidente Duda, y ahí, bueno, han conversado sobre lo que va a ser Polonia dentro del eje de estos dos choques entre Oriente y Occidente, que luego veremos.
Y ahí también hizo un discurso Biden donde reafirmó más que nunca su compromiso con Polonia, con la defensa a nivel militar, donde Polonia va a jugar un punto clave entre Rusia y Europa como estado colchón entre lo que es la Unión Europea y la Federación Rusa. Además, también Polonia ha hecho otros movimientos, concretamente con Corea del Sur, donde han hecho un acuerdo entre Estado asiático y Estado europeo, donde vemos aquí que, si os fijáis, bueno, no sé si tenéis el mapa mental de Rusia, uno está en cada punto. Está en un extremo y otro en otro. Entonces va a ser un gran papel. Exacto. Están jugando al envolvente, digamos. Ahí los coreanos les han permitido las licencias para el tema de artillería, cazas, tanques, sobre todo los K2, donde se van a producir, leí que hasta 1000. Está por ver, pero sí que unos 100 se producirían en Corea y el resto se producirán alrededor de Polonia, y ahí han firmado pues bueno, la cooperación mutua en defensa, en apoyarse, y varios ejercicios militares donde podrán poner en práctica pues su arsenal militar. Hostia, ha sido un palo, ¿no? Sí, esto... No, además Corea del Sur lleva mucho tiempo donde se está reivindicando como una potencia militar a nivel más de exportar y de industria. Y también se ha reunido, aprovechando el viaje, ¿no? Pues vamos para Alemania. Sí, buen viaje, sí. La gira ha hecho una buena gira. La gira rockera. Quizás el pasaje estaba caro. Hay que aprovechar, ¿no? Sí, La hacían pack. Aparentemente tenía un pasaje, un ticket que era barato con distintos puntos de partida y vuelta. Había que aprovechar. Era un Smartbox, tío. El plan diplomacia, tío. Anda, Alemania, sorpresa. Bueno, ya que estás aquí, le dijeron, venga. Quería hacer la visita a Scholz, ¿no? Como que va a ver a un amigo, entonces, pues bueno, ahí discutieron, pues, un poco lo mismo que Polonia, reafirmar que Alemania va a estar en el lado correcto de la guerra, digamos, y que, bueno, también ha motivado que se invirtiera en el tema militar, aumentar el gasto militar, y también si pudiera diversificar lo que es el tema de energías, porque Alemania, ya sabemos la historia que tiene, que es muy dependiente de Rusia, y eso podría suponer un gran problema si se llegara a cortar por lo sano en el tema energético. Luego también, aprovechando también otro viaje, Biden no ha parado estos días, se fue a la Cumbre de los 9 de Bucarest, donde, bueno, es una organización que está basada en lo que era la Między Morze, que es un término polaco que significa entre mares, y lo podemos ver aquí en el mapa de la izquierda, donde aparece pues de arriba, que estaría el mar Báltico, hasta abajo, que iría hasta el mar Negro. Entonces esto significaría, estos estados supondrían el colchón entre Occidente y Oriente, entre Rusia y Europa, y de aquí es donde se crearía toda la estrategia de Occidente, de Estados Unidos, para defenderse contra una agresión rusa, una posible agresión o expansión de la guerra hacia lo que es el oeste. Y también ha tenido varias conversaciones para todo el tema de las sanciones a China, que esto se derivaría por un tema de que China, parece ser, no hay pruebas aún, no ha habido, presuntamente, daría apoyo militar, daría armamento a Rusia para el desarrollo de la guerra. Todavía no sabemos nada, pero el tema de las sanciones ya se está moviendo por si acaso. Y aquí ya pasaríamos al otro lado del telón de acero, que sería el discurso de la nación de Putin, que se dirigió a la Federación Rusa y posiblemente a todo el otro bando, todo el otro mundo, donde se ha visto claro, se ha reflejado muy claro, muy cristalino, el hecho del fin de la amistad con Occidente. Se rompe totalmente el hecho de todos los buenos acuerdos que había, que aunque hubieran pues, trifulcas, hubiera desacuerdos, pues al final siempre había pues este estado de buen rollo, digamos, de mantener un poco las formas. Entonces aquí se ha roto con todo, se ha hecho una crítica brutal al modelo liberal y se ha defendido en una postura muy tradicionalista, donde se ha condenado pues el tema de la cultura woke, el tema de también la homosexualidad, del libre mercado, y se ha hecho pues un llamamiento a los valores europeos clásicos y un tema muy
muy conservador, un discurso que ha sorprendido a muchos, aunque ya se llevaba durante mucho tiempo, y aquí, bueno, sobre todo a nivel económico, un acercamiento a Asia. Se rompe con Europa, se pasa a Asia y, por supuesto, se defiende la operación militar especial. Y hablando de discursos de Putin, claro, hace, si no recuerdo mal, 4 meses, Sí. Putin hizo un llamamiento a filas de sus ciudadanos y hay muchas dudas, ¿no? de qué ha pasado con estos nuevos militares, ¿no? De los nuevos integrantes. ¿Qué opinas de...? Exacto, se había visto movimientos dentro del ejército ruso donde se podría haber hecho un llamamiento a las armas a mucha gente, una conscripción muy grande de cientos de miles de personas, porque todo apunta a que en primavera vamos a tener una ofensiva, no se sabe si ucraniana o rusa, y no se sabe si en primavera, porque a lo mejor se pasa a verano. Está jugando un poco al despiste y claro, a ver, esto... El clima la acompaña. Hay que engañar, hay que engañar. Hay que engañar, Hay que no, engañar, no- está claro. al final es una guerra, no, no vas a decir voy a atacar mañana. Según tu visión, ¿Mm? ¿cómo se está viviendo esta guerra desde los medios? ¿Como Desde- una guerra así? O... ¿Desde los medios de aquí, de allí o No, de desde aquí, en ambos? De aquí. general, o sea, la ¿Mm? sensación que a veces me da que es como que estamos mirando una película, Sí, como que parece eso, no le están dando como el tenor. Como si no tuviera más importancia. Hmm. Es Claro, una sobre guerra. todo por esto Una que vos guerra. habías mencionado al principio, Xavi, con este acostumbramiento que uno tiene, ¿no? Que la sociedad tiene. Bueno, hace un año ya está la guerra, bueno, sí, la guerra, sí, ya Ucrania, Ya fue, Rusia, ya. sí. ¿Me afecta? Hmm. ¿Me aumenta los costos de los combustibles? ¿Me aumenta los costos de los commodities agrícolas? No, bueno. exacto. Muchas veces al final, sobre todo en Europa, que no estamos acostumbrados a los conflictos bélicos, estamos acostumbrados a que sean en otro sitio, que enviemos armas, que enviemos soldados, pero que enviemos, no que nos vengan. Entonces, Claro. sobre todo con eso, lo vemos como muy lejano, no estamos acostumbrados y al final, pues bueno, aquí tenemos un estado de bienestar que no tienen en otros países del mundo y por lo tanto siempre nos lo tomamos con cierta lejanía, lo que Claro. lo tenemos más cerca que nunca, Mm. realmente, porque al final en el día a día se está notando ya en precios y depende cómo se resuelva esta situación, pues lo vamos a notar muy, muy mucho. Mm. Entonces también es eso, a nivel social, pues tomamos un distanciamiento y desde los medios muchas veces se nos intenta involucrar, pero a la vez se llega simplemente a lo que es pues defender a Ucrania, tal, pero Ucrania, no nosotros, cuando de hecho ya estamos enviando armas, estamos metidos en el conflicto y parece que no vaya con nosotros, que es lo que has dicho, y es que es tal cual. O sea, tenemos que colaborar, pero colaborar, no parece, no Claro, va con ya nosotros, está. desde lejos, tomamos distancia. Ujú. Y bueno, aquí también vemos como el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha visitado Moscú en una clara posición para contraponer las sanciones, los movimientos desde Occidente y la postura de Estados Unidos. Y entonces aquí, pues bueno, se ha reunido con su homólogo ruso, Lavrov, y con el presidente Vladimir Putin, donde han discutido diversos temas de actualidad. Aparte, Xi Jinping ha visitado al presidente Lukashenko, donde también han acercado posturas de cara a que, bueno, Bielorrusia sería la primera frontera contra Europa en un supuesto conflicto global, que ahora ya vemos que se está materializando. Y bueno, llegados a este punto, podemos hablar de Segunda Guerra Fría. Yo sinceramente creo que sí, y vamos a ver los diversos factores que bueno, nos llevan a poder pensar eso y reafirmar esta posición que puede ser vista de apocalíptica, pero vamos a ver que es más real de lo que parece. Pedro Piqueras. ¿Te parece, Álvaro, que el discurso de Putin sea el puntapié de esta Segunda Guerra? ¿O en realidad, no sé, el último intento de Exacto. resucitar o de ir por esa Segunda Guerra? Yo lo que creo es que se lleva un tiempo ya, que al final esto siempre se pasa de una gama de grises hasta que se va al negro al blanco. Aquí vemos que llevamos un tiempo, la guerra, antes también había varios conflictos como Siria y así, y entonces pues ahora sí que con este discurso yo creo que se ha acabado de romper y a partir de ahora pues se va a ver una diferencia. Bien. Entonces, bueno, aquí vemos el mapa del mundo por alineamiento político, donde vemos claramente donde Norteamérica y Europa tienen un claro sesgo hacia Occidente, no podemos... Hay algunos países muy puntuales que sí que están del bloque oriental, donde podríamos ver este choque entre dos mundos, ¿no?
venimos de un mundo unipolar donde Estados Unidos tenía la hegemonía desde el 91 con la caída de la Unión Soviética, pero aquí vemos como sobre todo en Asia se ha reafirmado una contraposición a lo que es el modelo neoliberal americano, y luego en puntos donde se mueven más por grises, que vemos aquí que son los no alineados, como el norte de África o el sudeste asiático. Me parece interesante ¿Mm? en la imagen ver cómo hay países en Sudamérica que incluso teniendo pues una cultura más parecida a la europea o a la occidental, teniendo a Estados Unidos al ladito, se alineen con, bueno, evidentemente Venezuela y Cuba, ¿no? Evidentemente. Pero, Esto sí que sí. Está Bolivia también. pero Bolivia también, por todo el tema de los minerales que tiene, sobre todo, que les interesa a las dos potencias, y aquí es donde ha habido el choque, donde China se está llevando gran parte del mercado sudamericano. De litio. Exacto, totalmente. Y ahora veremos el porqué, porque se debe sobre todo a circunstancias económicas, comerciales, ¿no? comerciales, Claro. como ahora veremos, la guerra comercial. Claro, en realidad Famosa es guerra lo primero que comercial. yo pensé. No, spoiler, tío. Al final, estos son dos grandes mercados que chocan entre ellos y quieren comerse todo el pastel. Entonces aquí podemos ver en el principal socio comercial. Este gráfico me encanta. Es brutal. Lo he visto Es siempre brutal, y cada brutal. vez que lo veo me parece fabuloso. Es Y brutal. también sé que en este gráfico nunca se compara a Europa, pero pienso, ¿cuánto tiempo dejó pasar Europa? Porque no está en la discusión. No, ya. Explícalo, pero este gráfico es increíble. Europa ya se ha diversificado en diversos estados que, pese a que sean una confederación dentro de la Unión Europea, pues cada uno tiene sus propios intereses. Vemos como Francia los tiene en África, Alemania en Europa, Reino Unido en la antigua Commonwealth. Entonces esto a nivel geopolítico pues tiene unos efectos donde aquí vemos o no lo vemos, porque no está Europa. Aquí lo que vemos es China y Estados Unidos, lo azul es Estados Unidos, lo rojo es China, y si pasamos, ¿Esto en qué año? 2020. Es que no tiene, es que es acojonante. Aquí mundo unipolar, claro, no... Pero no, es que, no- Hazlo otra vez, Miki, para que fíjate, salte. no, pero fíjate que para mí es incluso peor, porque no solo que le hayan dado la vuelta a la tortilla, sino que la influencia que tienen ahora es infinitamente mayor que cuando la influencia mayor era la de Estados Unidos. Sí. Sí, Totalmente. claro. Pero acá una pregunta que me genera una duda. ¿Es relaciones comerciales con productos producidos en China de empresas chinas o de empresas norteamericanas radicadas en China? Es de empresas chinas. Como Empresas socio chinas. Claro, como socio comercial. Claro, Claro. está. Sí, perfecto. Y aquí, solo se compara entre Estados Unidos y China. Si hubiera, por ejemplo, en algunos países sí que es Alemania o así. El principal Esto socio. no. Exacto. Sí, exacto. Aquí está, no Pero se es tendría en entre, cuenta. entre Estados Unidos y China. Ajá, ok. ¿Cuál de los dos tiene mayor peso? Ok, perfecto. Y bueno, con todo esto, para hacer un cierre, podemos ver aquí la frase de Albert Einstein, la de no sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Brutal. Y bueno, esto parece un poco apocalíptico, pero para añadir un poco de luz, vemos aquí dos militares soviéticos, Vasily y Arhipov, que bueno, supongo que no los conoceremos, pero son dos personas muy importantes en nuestras vidas. Más que nada porque el de la izquierda, Vasily Arhipov, fue uno el único de los tres oficiales de un submarino nuclear ruso que durante la crisis de los misiles en Cuba fue el que dijo no a responder a un supuesto ataque americano, que después se vio que era un error, pero que eso hubiera desencadenado pues un desastre nuclear como jamás lo hemos visto. Y a la derecha tenemos a Stanislav Petrov con un suceso parecido, en el cual pues también ante un ataque americano fue el que no quiso apretar el botón y al final se demostró que no era un ataque americano, que era una falsa alarma, que habían fallado las defensas de estas soviéticas, pero gracias a esto no hemos tenido un desastre nuclear y bueno, mientras que hay personas así dentro de cada país, podemos estar seguros de que el desastre nuclear no está a la vista, ni mucho menos. Qué bonito, qué bonito, qué Qué bien bonito, cerrado, madre qué mía. bien cerrado, Era romántico. bonito, tal. No, bueno, pero No, pero es así, de todas sí, formas, total. uno lo Gracias dice, a ambos, ¿no? uno lo dice así, pero el tema es que la última edición para poder hacer eso
tiene que pensarlo muy bien, digamos, no es algo que se puede hacer No, marcha atrás luego. además se toma rápido porque, por ejemplo, Argipo fue cuando habían los DEFCON, 5 era muy poco, 1 era ataque nuclear inminente, cuando estaban pasando el 2 al 1, en 2 minutos, se decidió todo. 2 minutos. Uf. Lindo nombre para un libro, ¿no? 2 minutos. 2 minutos, Bueno, total. también es una banda. Escrito así por que- Álvaro Rozado. Buenísimo. Así que bueno, Álvaro, muchas gracias. Vamos llegando a lo que es el final de esta segunda sesión del Chiringuito. La verdad es que muy contentos, tenemos el sol de fondo que nos ilumina, nos Sí. enaltece, casi que hasta que nos... No, hombre, la próxima ya tendremos horario de verano. Ya O sea, tendremos la horario próxima de- ya horario de verano, Sí, en tendremos Barcelona, horario de calorcito. verano. No, qué lindo. Con todo lo que es Vamos. Sudamérica vamos a tener 1 hora más de diferencia. Claro, sí. Así que bueno, se viene la linda época para nosotros, el Sí, frío para sí, sí. Sudamérica. Lo agradeceremos sobre todo aquí en Banda Sonora. Ah, sí, en banda sonora, la Sí, sí, verdad sí, es que es una heladera importante, pero bueno. Que tienes la comida no se te pone mala, ¿sabes? No, no, totalmente. Pero bueno, la verdad es que creo que el resumen de esta segunda sesión es que estamos muy contentos, creo que estamos dando un paso más en este proyecto, muy atractivo, muy interesante. Creo que estamos pudiendo lograr el cometido, que es justamente poder bajar algo sencillo los temas, si bien son muchos, son diversos, pero creo que lo estamos pudiendo lograr. Tenemos muchas ideas para lo que viene, la verdad es que un poco como prometimos, queríamos tener cosas diferentes de una sesión a la otra, salimos a la calle, Alberto salió a la calle con Miki y pudimos conseguir la palabra de las personas, que también son a quienes nos queremos dirigir en realidad, ¿no? Las personas que encontramos que muchas veces tienen estas inquietudes que son las que salen con simplemente sentarse a hablar. Esto de la hipoteca, del FEIN, de los tipos, si son variables o son fijos, qué tiene cada uno. La verdad es que son deudas que la sociedad tiene respecto a lo que es la educación financiera, que no creo que saldemos, no creo que nosotros nos pongamos en una posición de educadores, aunque un poco es nuestra búsqueda, y creo que a partir de todo este conocimiento que estamos tratando de compartir, vía TradingView, vía redes, LinkedIn, Twitter, que por cierto nos podrían seguir. Hombre. Nos buscan en Sí, sí. LinkedIn, nos buscan en Twitter, Estaría el bien. Chiringuito de Valores, YouTube, estamos Chiringuito ahí. de Valores. Ponen seguir, alarmita, campanita y Todo. seguimos en contacto, ¿no? Y a ver, y siempre es muy bueno y agradecemos nuevamente el feedback que nos dieron, porque de todos estos... todo este contenido que estamos creando, es importante el feedback para que nosotros sepamos qué quieren, qué necesitan, porque podemos tener una idea y de iterar respecto a todos nosotros y con ustedes, creo que nos va a salir algo mucho mejor de lo que tenemos en mente. Así que más que agradecidos para que bueno, puedan ponerse en contacto con nosotros, escribirnos un mensajito, dudas o lo que sea, y vamos a seguir esas redes para poder seguir creando algo más interesante. Así que nada, quiero agradecerles a todos los que pudieron participar, los que están en vivo, los que van a visualizarlo. Vamos a dejar igualmente el contenido colgado en redes para que lo puedan seguir viendo. Agradecer a todos mis compañeros, a Miki, a Paul desde lejos, Edu que vuelva quizás para la próxima sesión. Y bueno, nada, será hasta la próxima y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Chao, Hasta la próxima. muchas gracias. Venga.